Estamos hablando de la oración y continuamos con la serie La oración eficaz. Hoy vamos a estar hablando de la oración bíblica, cómo orar bíblicamente, y vamos a estar tratando algunas cosas como, por ejemplo, las corrientes estas que usted oye por ahí de declarar, pactar, decretar. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Son estas cosas bíblicas? Voy a hablar sobre la soberanía de Dios en la oración y voy a hablar de lo que es ruegos y súplicas. También voy a hablar de cuando Dios no responde aparentemente las oraciones o cuando toma tiempo para recibir respuesta a la oración. Cuando usted oye de parte de Dios no o ahora no. ¿Cómo es que Dios nos habla en esto? ¿Sí? Si está listo, ya comenzamos. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta hora para el estudio bíblico de hoy. Es una bendición estar juntos compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, me gozo con todos los que han estado con nosotros durante esta serie. Si usted es nuevo, si es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente. Y también quiero decirle que esta serie, si usted se ha perdido los estudios anteriores, yo lo voy a poner debajo el enlace para que usted vea el resto de la serie. Ahí en la descripción se lo voy a incluir. Y también usted puede buscar ahí en el canal y buscar ahí oración en nuestro canal y va a ver todos los estudios que tienen que ver con esta serie. Y también puede descargar las guías de estudio que son completamente gratis. De hecho, aquí está la guía de estudio de hoy. Para el estudio de hoy y es completamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es seguir el enlace y descargarla. Ahí está el enlace en la descripción. Y una vez que usted descarga la guía, usted tiene acceso a los estudios anteriores y a una cantidad de otras series bíblicas con muchos temas para la vida cristiana. Sí. Si usted quiere estar recibiendo notificaciones cuando nosotros salimos con videos nuevos, cuando tenemos algún estudio bíblico, alguna sesión en vivo o algún material que queremos compartir con usted, usted lo único que tiene que hacer es suscribirse al canal. Suscríbase y recuerde presionar la campanita para recibir esas notificaciones. ¿Sí? De esa manera estamos conectados. Entrando al tema. Y el tema de hoy viene del libro La oración eficaz. Es el tema base de este estudio bíblico en general. Y en este libro yo comparto todo, cómo acercarnos al trono de la gracia bíblicamente, cómo orar correctamente, cómo orar conforme a la voluntad de Dios, cómo orar en fe. Hablo de las disciplinas cristianas, hablo de la oración, ayuno, lectura bíblica, meditación, lo que es solitud. Son prácticas, son disciplinas que mucha gente ni conoce dentro del pueblo de Dios y son bíblicas. Hablo cómo orar doctrinalmente y hablo de, por ejemplo, qué significa gastar en o pedir para gastar en nuestros deleites. Hablo sobre la soberanía de Dios. Hablo sobre lo que son ruegos, súplicas, que hoy voy a estar hablando, de hecho, dicho sea de paso, y cuando Dios no responde inmediatamente a oraciones. Y voy a hablar de oraciones específicas también en esta serie, y ahí está eso en el libro. Por ejemplo, oración para salvación, oración por milagros, señales, prodigios. Es bíblico orar por milagros y cómo funciona eso. Cómo orar los unos por los otros. Voy a hablar de ungir con aceite, voy a hablar de la imposición de manos. ¿Qué significa orar sin cesar? Todas esas cosas están en el libro, amados. Usted, aquí le voy a dejar el enlace para el libro. Usted lo puede conseguir en su librería más cercana o en Amazon o bueno, ahí le dejo la información. Sí, vamos a entrar en el texto y yo quiero que usted venga conmigo a Santiago capítulo 4, verso 3. Porque hay muchas corrientes por ahí de cosas que se enseñan hoy en día en una cultura de gratificación instantánea y consumismo o consumerismo, como se pronuncia en su país, donde la iglesia está más concentrada en lo que puede obtener o en lo que puede acumular de parte de Dios que verdaderamente en lo que es la voluntad de Dios para nuestras
vidas. Y cuando yo hablo de la oración, yo tengo que enseñar lo que es correcto, cuál es la oración bíblica, y tengo que enseñar lo que no es bíblico. Porque si usted está orando incorrectamente, si usted está orando conforme a las corrientes del mundo que han penetrado a la iglesia y no lo está haciendo bíblicamente, verdaderamente no hay mucho resultado o respuesta que usted pueda obtener. Aparte de eso, que no lo está haciendo dentro de la voluntad de Dios y por lo tanto no hay bendición en ello. Santiago capítulo 4, verso 3, y lo voy a leer en la Reina Valera 1960, dice: pedid y no recibís. Fíjese, aquí Dios te está diciendo, ¿por qué no recibes? Hay personas que dicen, yo estoy pidiendo esto, estoy pidiendo lo otro, estoy pidiendo lo otro, y Dios no me contesta. Bueno, aquí dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Ahí está claro, pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay personas a mí me escriben, yo recibo cartas y trato de responder la mayor parte. Y yo le digo algo. Hay personas que a veces están encaprichadas en recibir algo de parte de Dios. Un capricho. Pero es totalmente fuera de lo que dice el texto bíblico. Y uno les explica. ¿Sí? Hay personas que quieren que cosas se les resuelvan instantáneamente. Cuando yo estaba pastoreando en mis años de pastorado, una vez vino una mujer a pedir consejería y me dice, yo quiero que usted ponga las manos encima. Me ponga las manos y ore para que se resuelvan todos los problemas de mi matrimonio hoy. Ella quería que mágicamente yo pusiera las manos como la varita mágica y tocar con la varita mágica, tocar ahí y convertir a los ratones en caballos, como en la Cenicienta. Que yo orara y que automáticamente se resolvieran todos los problemas de su matrimonio. Y yo le dije a usted, ¿cuánto tiempo lleva casada? 20 años. ¿Y cuántos años llevan con problemas? 20 años. Digo, quiere decir que usted lleva 20 años rompiendo algo, sin arreglar algo, 20 años con problemas. Y estos son gente que tenían costumbres y hábitos bastante no cristianos, por decir. Y luego viene y quiere que yo ore y que en un minuto se resuelva todo. No, eso no es así. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Y la persona se enojó y se fue y ya no regresó más. La gente quiere las cosas automáticamente resueltas, las quiere rápido, instantáneamente, porque en esa es la cultura en que vivimos. Vivimos una cultura de cosas instantáneas. Café instantáneo, papas instantáneas. Usted sabe que eso no sabe igual. Usted se come unas papas instantáneas ahí en el microwave y usted sabe que eso no sabe igual como esa papa que usted la saca de la tierra y la tiene que pelar y tiene que hacer todo el proceso, ¿no?, de cocinarla. Igual que el café, un café que es un polvito que usted le echa al agua caliente. Usted sabe que eso nunca va a saber igual que el verdadero café. Pero la gente quiere las cosas rápidas. Con Dios no funciona así. Dios no está deprisa. Acuérdese siempre de esto. Dios no está deprisa. Pero, aparte de eso, a veces pedimos, como dice Santiago aquí, para gastar en vuestros deleites. Una de las corrientes modernas más dañinas de este llamado evangelio de la prosperidad, esta corriente moderna, donde se les enseña a los creyentes a exigirle a Dios lo que ellos dicen les pertenece por derecho. Y he oído a personas en la televisión, yo viajando en Latinoamérica, estaba en un hotel y prendo la televisión y me sale ahí una cadena entre comillas cristiana, y sale una persona diciendo que Dios le debe, que Dios está obligado y que le pertenece y que lo declaro que es mío y lo declaro 7 veces y disparates así. Como si Dios estuviera obligado a responder su capricho. Y casi siempre estas cosas no vienen enlazadas a necesidades genuinas, sino vienen enlazadas a deseos humanos, deseos carnales, de obtener, de acumular, de querer más. ¿Sí?
ellos dicen me pertenece por derecho, como si Dios tuviera que trabajar para ellos. He escuchado a unos aún decir que Dios está obligado a darles lo que ellos demandan, pues, según ellos dicen, Dios está atado a lo que ha prometido en su palabra. La cuestión es que Dios no lo prometió, pero ellos lo interpretaron mal. Tomaron un texto y lo sacaron fuera de contexto y dijeron, esto es una promesa de Dios para mi vida. A veces era algo que Dios le estaba diciendo a David. Y Dios estaba hablando a David de algo específico que tenía que ver con él en ese tiempo. Pero tú te lo aplicaste, porque eso es lo que hacemos hoy en día. Nos aplicamos las cosas. Eso es un problema que hay con la aplicación moderna. Hay por ahí hasta traducciones en la Biblia que le llaman aplicación para la vida actual y cosas así. En otras palabras, nos estamos aplicando todo como si todo girara alrededor nuestro. En lugar de nosotros adaptarnos a los tiempos bíblicos y a lo que el texto está diciendo en ese tiempo, nosotros queremos traerlo a nuestro tiempo y adaptarlo a nosotros. Y entonces Dios le está hablando a Salomón y pensamos que nos está hablando a nosotros. O Dios está hablando algo que tiene que ver con una ciudad y nosotros pensamos que la promesa es para nosotros. Entonces nos amarramos de esa promesa que nunca Dios la prometió para nosotros. Y luego le decimos a Dios que si lo declaramos y lo confesamos, Él tiene que cumplirlo. He escuchado a algunos aún decir que Dios está obligado a darle a aquellos que ellos demandan. Pues según ellos, Dios está atado, como dije anteriormente, por su palabra. El problema es que estas promesas tienden a ser versículos sacados de contexto bíblico, mal aplicados y manipulados. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia sistemáticamente, con disciplina, y entender lo que la palabra de Dios dice y lo que no dice. ¿Sí? Y para los que practican estas cosas, como decretar lo que ellos dicen que por fe tiene Dios que darle a ellos, y por fe lo reciben. Para ellos Dios simplemente es un siervo, una máquina de dispensar regalos, como la máquina del banco que tú aprietas 3 botoncitos y te tiene que dar dinero. Bueno, si no tienes nada ahí en la cuenta, la máquina no te va a dar nada, ¿cierto? Pero para ellos es como Santa Claus, que tiene que venir en Navidad y descender por la chimenea y regalarnos muchas cosas, darnos todos los juguetes que nosotros queremos. Para ellos eso es Dios. Y la culpa está en los predicadores, que cada domingo están respondiendo a esa cultura de gratificación instantánea, de consumismo, y cada domingo le están prometiendo cosas a la gente. Ese es el problema. Le voy a hablar de los peligros de esta falsa enseñanza, de este falso evangelio. Los peligros del falso evangelio de la prosperidad. De hecho, yo hablo sobre esto. Por ahí tengo videos en el canal donde específicamente hablo sobre esto, lo dedico a esto. Pero lo voy a decir aquí. Número uno de los peligros de esta falsa doctrina es que las promesas que llegan, que las personas que llegan nuevas son atraídas por las promesas de cosas temporales, de una vida mejor o de una vida mejor ahora, en este momento. Tienden a ser lastimadas cuando ven que esas promesas no se cumplen. Personas que llegan nuevas a la iglesia porque le dijeron, ven a Jesús que todos tus problemas se van a resolver, y luego ven que sus problemas no se resuelven, entonces se desilusionan. Una de las cosas que pasó en la pandemia fue esa, que muchas personas que estaban en el año 2019, 31 de diciembre, muchos salieron y estaban predicándole a la gente, profetizándole a la gente, diciéndole que el 2020 era el año en que se iban a cumplir todos sus sueños. Yo oí profetas falsos decir eso. El 2020 va a ser un año de crecimiento, va a ser un año de prosperidad, va a ser un año en que vas a acumular más, y Dios te va a dar las casas que quieres, y Dios te va a dar los carros que quieres, y Dios te va a dar la esposa perfecta con las medidas perfectas que tú quieres, y Dios te va a dar el esposo perfecto con dinero, inteligente y con influencia que tú quieres, y Dios te va a dar todo lo que se te antoje, y 2020 va a ser el año de todas esas cosas. ¿Qué sucede, hermano? Que entra el virus este tremendo y todo fue al revés. Las iglesias no se podían reunir porque los gobiernos pusieron reglas y usted sabe lo que vivimos. Yo no se lo tengo que contar, usted sabe. ¿Y qué sucede, amado? Que mucha de la gente que estaban en las iglesias detrás de aquello que le iban a dar, nunca regresaron. ¿Sabe que muchas iglesias después que pasó la pandemia, si es que pasó,
la pandemia, quedaron menguadas. Algunas lo que tienen es 15-20% de la gente que tenía antes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente que estaban ahí por las razones incorrectas simplemente se desilusionaron. Mira, Dios no me cumplió lo que yo quería. Yo no tengo nada que ir a buscar ahí. Y lo bueno es que el trigo y la cizaña fueron separados. Lo bueno es que esta pandemia sirvió para revelar, para sacar a la luz aquello que es y lo que no es. Y también para poner a luz a los tantos falsos profetas que circulan aprovechándose de las intenciones de los seres humanos. Porque estos capitalizan en eso. Ellos saben lo que usted quiere. Ellos saben que usted quiere cosas. Usted quiere acumular cosas. Entonces cada domingo vienen y le prometen, y le prometen, y le prometen. Por eso es que se juntan las personas como con comezón de oír por multitudes. Y muchas de las iglesias que están creciendo rápidamente, pero como la espuma en Latinoamérica, es porque hacen este tipo de cosas, este tipo de evangelio, donde están prometiéndole a las personas una mejor vida ahora. Le voy a decir algo. Otro peligro. Le voy a hablar sobre lo que Jesús dijo sobre esto y lo que no dijo. Pero otro peligro es que las iglesias se llenan de personas con intereses que no son bíblicos. Y como la espuma, le digo, crecen como la espuma, como le dije anteriormente. Pero usted sabe que la espuma que está arriba del café o del chocolate, usted la sopla y se cae. Y eso es lo que pasa cuando viene una prueba, cuando viene sopla la espuma y se va. ¿Me está siguiendo acá? Número 3, el mensaje del domingo se convierte en una charla de superación personal, donde el centro de la atención es el hombre. En este falso evangelio, Cristo no es exaltado. El mensaje es antropocéntrico en lugar de cristocéntrico. Está enfocado en el hombre, en el ser humano y lo que el hombre quiere, no en lo que dice el evangelio. Y se convierte en una charla de superación personal. Hay predicadores muy populares, pero lo que te están dando te lo puede dar cualquier motivador. No necesitas estar sellado con el Espíritu Santo. No necesitas tener el llamado para predicar la buena noticia. Simplemente ser un buen motivador y las multitudes te van a seguir. Ese es uno de los engaños que estamos viviendo en este tiempo. Y usted como hijo de Dios tiene que abrir los ojos. ¿Me está siguiendo acá? Y no dejarse engañar. Porque en este camino de servir a Cristo hay mucho padecimiento. En este camino hay pruebas. Cristo dijo, en el mundo aflicción tendréis. Claro, Él está contigo. Él dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. En otras palabras, no temas, pero van a venir aflicciones. ¿Sí? Entonces, se convierte en una charla de superación. Número 4, el éxito se define como la acumulación de bienes temporales, admiración, influencia y aceptación de todo, incluyendo el aplauso del mundo. Y usted se da cuenta, hermanos, que muchos, inclusive artistas cristianos, están yendo a recibir premios musicales del mundo. Y Jesucristo dijo, tengan cuidado cuando ellos hablen bien de vosotros. Porque así hicieron vuestros padres, dice, con los falsos profetas. Ese es tu problema, que estás queriendo recibir la aprobación, la aceptación, el aplauso de los que detestan a Cristo. Y eso entonces te mete en problemas. Te mete en una corriente bastante superficial y falsa, ¿sí? Para ellos Dios está a la disposición y orden de sus antojos, lo cual es una burla a la sana enseñanza. Y le voy a decir algo en esta hora. Le voy a hacer un statement. Jesús, escuche bien y escríbalo. Jesús jamás prometió que si le seguías, las cosas te iban a ir mejor. Que tendrías influencia, buena reputación, dinero y que todos tus problemas se van a resolver. Jesús nunca prometió eso. Esas son tácticas que usan los evangelistas, por ejemplo. Que a la hora de hacer el llamado te dicen, ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas. No, amado, no. Eso no lo promete el texto bíblico. El texto nos promete vida eterna. El texto nos promete que vamos a estar con Él y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
El texto nos promete que Jesús va a cuidar de nosotros en medio de las aflicciones. Pero el texto nunca te dice que no vas a tener aflicciones. En ningún momento. No existe esa promesa. ¿Me estás siguiendo? He escuchado a evangelistas cuando hacen el llamado de salvación. Le prometen a los creyentes esto. Le dicen, si vienes a Cristo, todo se va a resolver. Él es la respuesta a todos tus problemas. No, Señor. Jesús no es la respuesta a tus problemas. Es la respuesta al problema de tu alma, que está muerto. Al problema de la perdición eterna. Él es respuesta a eso. Él es respuesta al problema del pecado. Él es respuesta al problema de la desobediencia humana, que solamente por medio de Cristo se puede resolver. Pero Él no vino a prometerte una mejor vida ahora. Él vino a prometerte vida eterna si confías y crees en Él. Si lo confiesas delante de los hombres, si le sigues, Él te promete vida eterna. Y te dice que pongas la vista en las cosas de arriba, no en las temporales. Eso trae disolución. Y yo sé que posiblemente algunos ya se fueron porque no les gustó lo que empecé a decir acá. Porque algunos vienen entusiasmados de que uno les va a calentar el oído. Trae disolución y las personas vienen a la iglesia con una falsa percepción de lo que es el evangelio. Le voy a responder esto en dos formas. Número 1, ¿por qué razón no es así? Jesús, ya le dije antes, jamás prometió una mejor vida ahora. Él dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso sí te da Dios. Jesús te da paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo lo que el creyente debe esperar cuando vive piadosamente en Cristo Jesús. Esto es lo que nadie te dice cuando te están haciendo el llamado. A mí me gustaría decírtelo hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso sí es una promesa. El Señor te dice aquí, tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, tú quieres seguirle a Él correctamente, vas a tener persecución. Eso sí es una garantía. Claro, no te lo van a decir, porque si te lo dicen ya tú no quieres venir porque tus intenciones eran otras. Pero yo le digo una cosa, yo prefiero decírtelo para que tú cuando tomes esa cruz y cuando tú le sigas, tú sepas a qué vas. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando yo me convertí al evangelio, yo me entregué a Cristo bajo un sistema de represión comunista en mi país. Yo estaba jovencito. Y lo primero que me dijeron a mí los hermanos, que eran personas perseguidas, tan perseguidas que la misión donde yo me convertí a Cristo, que eran unas pocas misiones, habían sido fundadas por unos misioneros canadienses que el comunismo después los echó para afuera. Ellos a mí me dijeron, hermano, mire, aquí me consiguieron una Biblia que era algo que era muy difícil de encontrar en ese tiempo. Muchas hermanitas en la iglesia copiaban las Biblias a mano y como si fueran unas libretas porque había una escasez tremenda. Y ellos me dieron una Biblia y me dijeron, ahora tú te la vas a poner debajo del brazo y tú vas a salir cuando vayamos a la reunión, es decir, a la congregación, para que todos vean que tú eres seguidor de Cristo. Pero en el momento en que ellos sepan que tú eres un seguidor de Cristo, ellos te van a poner a ti en una lista y te van a hacer la vida imposible, te van a perseguir, van a venir tras ti. Y ¿sabe algo? Así fue. Y enseguida comenzó la persecución y enseguida comenzaron los problemas. ¿Por qué razón? Porque se estaba cumpliendo la promesa. Estábamos tratando de vivir piadosamente. Cuando tú tratas de vivir piadosamente en Cristo Jesús, tú vas a recibir persecución. La buena noticia es que esto es un gozo. Es un gozo ser afligido por el nombre de Cristo. Es un gozo padecer por Él. Aquellos fueron azotados, los discípulos fueron azotados y salieron gozándose y cantando después que los azotaron, de que habían sido dignos de padecer por causa de Cristo. Número 2, Dios es soberano.
La razón por la cual este mensaje no es verdadero es este. Dios es soberano. Él es quien está en control de todas las cosas, incluyendo a sus criaturas. Nosotros no tenemos ni el derecho ni el poder para exigir nada de parte de Dios. Todo lo que recibimos de Él es por misericordia. Misericordia. Y a esto yo voy a dedicar lo que acá en el libro es el próximo capítulo, que es sobre la soberanía. Y aquí lo voy a tocar como el siguiente punto, que es la soberanía de Dios en la oración. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerda? Cuando empezamos le dije que el título de esto hoy es la oración bíblica, ¿verdad? Orar bíblicamente, ¿no? Y en la oración bíblica tenemos que tocar la soberanía de Dios, porque esto es en contra del antojo del hombre. Sí, el hombre dice que él recibe cuando declara, cuando confiesa, cuando hace, como dicen, una de las palabras preferidas, decreta. En otras palabras, como si el hombre es el que está en control de todo, como el hombre es el que manda, es el que da las órdenes. Y esto es contrario a la doctrina de la soberanía de Dios. Y yo hablo extensamente de esto en los cursos de teología sistemática para Latinoamérica. Ahí en la descripción, ahí tengo la información de los cursos, amados, y hablo específicamente, en uno de los libros, hablo específicamente sobre la soberanía de Dios. Dedico bastante dentro de ese libro para hablar de la soberanía de Dios. Ustedes lo pueden conseguir ahí en los cursos. ¿Sí? Dios está en control de todas las cosas, así también en la oración. Dios responde a las oraciones cuando Él quiere y como Él quiere. A veces no te da lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Y yo le doy gracias a Dios que muchas oraciones no me las concedió. Muchas cosas que yo le he pedido a Dios, qué bueno que no me las dio, porque si me las hubiera dado yo me hubiera destruido a mí mismo. Cuando uno es inmaduro, uno pide una cantidad de cosas que verdaderamente lo que vienen es hacernos daño. ¿Sí? Dios es soberano, amados. Él gobierna. Y Él sabe cuándo darte algo y cuándo no dártelo. Y Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. A veces tú pides lo que tú quieres y Dios te da lo que te conviene. Dios es soberano en todo lo que gobierna. Es Dios quien determina su propio plan. Dice aquí Salmo 103, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Dice, desde allí gobierna todo. Diga conmigo, desde ahí gobierna todo. Si usted está ahí en el chat conectado en vivo o usted está ahí en los comentarios, escríbalo ahí. Ponga, Dios gobierna todo. El texto lo dice. Desde allí gobierna todo. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Dice, desde allí gobierna todo. Dios gobierna todo. Mire lo que dice Daniel. Y vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Daniel 4:35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Nadie. Usted no puede cuestionar a Dios. ¿Por qué es importante conocer sobre la soberanía de Dios? ¿Y cómo nos afecta esto? 1. Me da confianza. Conocer la soberanía de Dios me da confianza. Yo puedo reposar, amado. Puedo entrar en el reposo. Capítulo 4, verso 3 de Hebreos. Los que hemos creído entramos en el reposo. Yo puedo entrar en el reposo porque estoy confiado de que Dios va a hacer lo que es mejor para mi vida. Y por eso puedo reposar. Cuando creo en la soberanía de Dios, esto significa que puedo confiar en Él. Él ha resuelto nuestro problema más grande, que es el pecado. Si resolvió eso, ¿qué otra cosa no puede resolver? ¿Cierto? Como creyentes sabemos que el mismo Dios que creó todas las cosas es quien gobierna el universo. Él
Es un Padre compasivo que nos ama, quien por medio de Cristo nos ha perdonado, nos ha hecho aceptos, adoptados como hijos, y un día nos recibirá en su gloriosa presencia. Gloria a Dios. Por eso podemos confiar. Podemos estar confiados en Dios. Lea ahí en la guía de estudio, espero que ya la descargó, en la página 8, ahí hablo más sobre la soberanía, en lo que es este punto. Número 2, puedo creer en paciencia. La doctrina de la providencia, que es algo de lo cual no se habla hoy. La doctrina de la soberanía de Dios, quien tiene control sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas, quien mueve el universo conforme al antojo de su voluntad, nos da a nosotros la confianza de que nada va a suceder en nuestra vida sin que Él lo permita. ¿Me está siguiendo? Y podemos ser pacientes en medio de las pruebas. Al saber que todo obra para bien, entonces podemos esperar sabiendo que el final siempre será el mejor. Y todas las cosas obran para bien, de acuerdo a lo que dice Romanos. Por eso podemos esperar que lo que vendrá al final será mejor. Número 3, puedo caminar en gratitud, algo que casi no se practica hoy porque hoy en día todo está centrado en el ser humano. Nosotros somos el centro de todo y agradecer es una práctica perdida. Pero sabe que caminar en gratitud no es solamente una buena práctica. Caminar en gratitud ayuda hasta tu salud. Caminar en gratitud te da tranquilidad y te da contentamiento. Por ahí dirían algunos felicidad. Yo prefiero usar la palabra contentamiento. Cuando tú eres agradecido, tú estás quitando la atención de ti y la estás poniendo en otro. En este caso, primeramente en Dios, ¿sí? Podemos estar agradecidos cualquiera que sea la circunstancia por la que estamos atravesando. Aunque no entendamos los motivos o detalles de cada circunstancia, podemos estar confiados de que Dios sabe y está obrando en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver aquí en Tesalonicenses, otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Número 4, cuando conozco la soberanía de Dios puedo tener esperanza. En cuanto a lo que tiene que ver con el futuro, la doctrina de la soberanía me dice que puedo tener esperanza. Nunca seré separado de su amor. Y acá yo uso en las notas la palabra providencia. Y si usted se va a los libros ahí en Teología Sistemática para Latinoamérica, usted se va a dar cuenta, dedico un capítulo entero a hablar de la providencia y la relación que esto tiene. Nunca seré separado de su amor. Romanos 8:35, en la Reina Valera 1960, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada te puede separar del amor de Cristo. Esto te trae esperanza. Se puede tener esperanza de que el futuro está en sus manos y tenemos la esperanza de una vida eterna. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esa es la más grande de las esperanzas. Porque por tan duro que te vaya en esta vida, por tanto que sufras, por tanta aflicción que tengas, siempre tienes la esperanza de que tienes una patria celestial mucho mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un futuro en cielos nuevos y una tierra nueva. Escuche bien esto. Donde vas a vivir eternamente con Dios. Donde no va a haber dolor. Donde no va a haber angustia. Donde no va a haber llanto. Donde no va a haber enfermedad. ¿Me está siguiendo acá? Número 3. Vamos a hablar de lo que es ruegos y súplicas. Es algo de lo cual no se habla hoy en día.
Usted dice, hermano, ¿qué tiene que ver eso con la oración bíblica? Aquí voy. Escuche bien. ¿Por qué razón incluyo esto acá, en este tema? Porque esto es contrario a la jactancia y el orgullo con que hoy se enseña a querer recibir cosas de parte de Dios. Porque en esa enseñanza te están diciendo que el hombre está en control y que le demandes a Dios cosas. Por ahí he oído, la otra vez alguien me enseñó una canción donde la mujer está demandándole a Dios cosas. Le está diciendo, te demando esto y te demando lo otro. No solamente está pidiendo, está exigiéndole a Dios cosas. Y nosotros no tenemos derecho a exigirle a Dios nada, amados. Él es el creador. Nosotros somos solamente sus criaturas. ¿Está siguiendo acá? Ruegos y súplicas. Nuestra oración no es una demanda, es un ruego. Escríbalo ahí en los comentarios. Póngalo ahí. Nuestra oración no es una demanda, es un ruego. Escríbalo en sus notas ahí. No es una demanda, es un ruego. Jesús le rogó y suplicó al Padre. Fíjense el ejemplo que nos da Jesús. Siendo que Jesús es Dios y en su relación con el Padre, Jesús suplica. Mira lo que dice Hebreos 5:7. En la Reina Valera 1960 dice, y Cristo en los días de su carne, hablando de su ministerio terrenal, en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo ofreció, dice la palabra de Dios, ruegos y súplicas. Cuando Jesús hablaba con el Padre, lo hacía rogando. Jesús mismo no se atrevía a demandar cosas, a exigir cosas. Eso es amado, esa doctrina de exigir cosas y de demandar cosas y de declarar cosas y de decretar cosas son motivadas por el orgullo. El orgullo, la idea de que el ser humano tiene la potestad de reclamar y de exigir cosas a Dios. Y eso es falsa doctrina. Y es hora que usted abra los ojos y despierte. Porque eso es como el polvo, hermano. Eso se ha regado por toda la iglesia. Y algunos simplemente lo repiten porque lo oyeron de algún ministro. Un falso ministro, por supuesto. Por eso tenemos que instruirnos, para no seguir corrientes. Si Cristo, siendo Dios, cuando se comunicaba con el Padre, lo hacía con ruegos y súplicas sin exigir nada, cuánto menos nosotros tenemos el derecho de exigir. No, cuando usted viene a orar, usted viene a suplicarle a Dios. Usted viene a suplicar, hermanos. Usted viene a pedir, no a exigir. No, amados, no podemos hacer eso. Si estamos comunicándonos con el creador del universo, el Dios que formó todo, que nos formó a nosotros, todo lo que existe, y por misericordia nos escucha, porque nos ama. Pablo menciona la oración de la verdadera viuda en su primera carta a Timoteo, y mire lo que dice. Reina Valera 1960, primera de Timoteo 5:5, dice, mas la que en verdad es viuda se ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Dice, ¿diligente en qué? En súplicas y oraciones. Usted suplica, usted le pide a Dios. Oración y ruego en el día en que estamos ansiosos. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, no dice vuestras demandas, o nuestras confesiones de fe, o vuestras declaraciones, no. Dice vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Quiere decir que vienes a rogarle a Dios, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo, ten misericordia de mí. Padre, te pido esto, tú conoces esta necesidad que estoy pasando. Tú sabes, Señor, la tristeza que tengo en el corazón. Tú sabes lo afligido que estoy. Tú sabes que estoy preocupado por esto, Señor. Lo traigo delante de ti, Padre Santo. Escucha mi ruego, te suplico. Así es como se viene delante de Dios. Y con acción de gracias. Tienes que venir agradecido con Dios.
La palabra afanosos está traducida como ansiosos en algunas otras traducciones. Por ejemplo, en la ESV, que es en English Standard Version, dice aquí, no tengas ansiedad por nada. Be anxious for nothing. Dice, no tengas ansiedad por nada. Entonces, Dios es soberano. Vamos a lo que sigue. Y es el no o ahora no. Cuando tú hablas con Dios y le pides algo y te dice que no. Y te dice que no de muchas formas. De muchas formas. O ahora no. Todavía no. No es el tiempo. Todavía no te conviene. Mire, amados, nosotros los seres humanos somos desesperados por naturaleza, unos más que otros. Y queremos las cosas ya. Es la naturaleza esa. Y más en una cultura, como dije anteriormente, de gratificación instantánea. Cuando yo era un joven, yo estaba jovencito, estaba sirviendo a Dios. Yo empecé a aplicar a los 19 años de edad. Empecé a servir al Señor. Y yo estaba en mis 20 y algo de años. Y yo fui con un amado pastor, que fue mentor mío, alguien de quien aprendí mucho. Ese fue con el Señor hace muchos años, César Vicente. Y yo fui y le dije, voy a escribir un libro. Tengo deseo de escribir un libro. Tengo algo que decir y quiero escribir un libro. Y él me dijo, mira, espera 25 años, me dijo. Todavía no estás listo para escribir. Sigue sirviendo a Dios. Cuando hayan pasado 25 años, entonces piensa en eso de empezar a escribir. Y yo le hice caso, amados. Y por 25 años no escribí nada. Sirviendo a Dios en el ministerio, tiempo completo, viajando, haciendo campañas evangelísticas, plantando iglesias, haciendo el trabajo del ministerio por años. Y yo empecé a escribir tenía creo que 47 años de edad cuando empecé a escribir. Voy a cumplir 62. Y empecé a escribir ya mayor de edad. De cierta forma. No anciano, porque yo no me considero viejo todavía. Pero a los 47 años aproximadamente por ahí empecé a escribir. Y yo le doy gracias a Dios porque yo hubiera escrito cosas cuando yo tenía 20 años de las cuales me hubiera arrepentido cuando yo tenía 47 años. Me hubiera arrepentido, amados. Mi manera de ver muchas cosas cambió en todos esos años. Para empezar, cuando yo era un joven, yo no entendía el evangelio de la gracia de Dios correctamente. Para empezar, la escatología que yo tenía en esos años era la escatología que me habían enseñado como que era la única opción que existía. Y yo no había establecido una profunda convicción escatológica todavía en esos años. La corta edad no me permitía todavía. No había leído lo suficiente porque no había vivido lo suficiente. Y uno necesita vivir lo suficiente y leer lo suficiente para llegar a conclusiones y tener convicciones. Tener convicciones es algo que toma años. Yo veo jovencitos que discuten un punto de vista y se aferran y lo hablan como que es la última autoridad en el tema. Y yo digo, wow, se ve que están jóvenes. Regresa de aquí a 20 años y vamos a hablar otra vez. A ver qué piensas. Sí. En escatología misma, por años la gente me preguntaba y me decía, hermano, ¿qué usted cree de esto? ¿Qué usted cree de lo otro? Y yo decía, yo no sé. Cuando estaba joven yo sabía, yo tenía una idea, pero después que pasaron años y leí más, dije, ¿sabe qué? Parece que no sé. Me doy cuenta que no sé. Cuando pasan los años, tú vas creando convicciones. Por eso es que Dios no te da cosas en el momento en que tú las quieres. Y no te permite cosas. Yo le oraba a Dios por alcanzar miles de personas cuando yo tenía 20 años de edad. Yo decía, Señor, dame las naciones. Dame las multitudes. Yo quiero ganar multitudes para Cristo. Y yo quería ganar almas para el Señor. Y yo hacía eventos. Yo recuerdo una vez que hice un evento y renté un auditorio. Y llegaron como 800 gente. Y yo estaba muy emocionado porque para mí en esos años predicarle a 800 personas era una cosa muy grande. Y wow, me emocioné y dije, bueno, ahora en adelante todo va a ser masivo. Gloria a Dios, iba a empezar a crecer, porque para mí en esos años ya eso era, yo pensaba que era masivo. Y bueno, 3 meses más tarde hice otra cruzada y renté otro auditorio en otra ciudad. Amado, y empezó a llover y no llegó gente.
Un auditorio entero vacío, llegaron 4 personas. Y esa vez recibí una lección muy tremenda. El Señor trató con mi vida tremendamente, ¿no? Y sufrí bastante. Claro, Dios es sabio y siempre hay fruto, porque se entregó a Cristo un muchacho que hoy en día es pastor y pastorea una iglesia grande y ha ganado miles de personas para Cristo y es misionero. Quiere decir que el Señor no desperdicia nada. Aún en nuestros errores Dios se glorifica. Cosa tremenda que acabo de decir. Aún en nuestros errores Dios se glorifica. Pero yo fui aprendiendo y tomó años, hermanos. Y me fui al campo misionero y entonces el Señor en su tiempo empezó a dejarnos ganar más personas para Cristo. Y andábamos con la carpa, y primero una carpa chiquita. Sentaba, yo diría que 40, 50 personas en una carpita. Y luego agarramos una carpita más grandecita, y esa sentaba ya como 100 y algo. Luego la crecimos, le pusimos más torres, ya sentaba a 300 y tantas personas. Luego ya la crecimos a 10 torres, ya a veces la abríamos a los lados, se juntaban más de 1000 personas. Y así era cada noche. A veces estábamos 40 noches. Pero Dios nos había dado todavía los estadios. Y yo recuerdo que fuimos a plazas de toros y tuvimos campañas así, 4 o 5 mil personas, pero no venía masivamente todavía. Yo no estaba listo, estaba joven, habían presiones por las que tenía que pasar y estuve pastoreando años donde era una iglesia con un crecimiento lento y se demoraba en crecer. Y yo oraba, Señor, trae las almas. Pero venían lentamente. Hasta que Dios quiso. Y en cierto momento el Señor nos abrió las puertas para Latinoamérica y entramos. Y empezamos a ver los festivales. Y empezamos a ver miles de personas venir a Cristo. Cientos y cientos venir a Cristo. Llegar a un lugar y ver 50,000 personas en un evento, cosas así, para la gloria de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando estas cosas pasaron, uno ha sido ya tan golpeado, tan probado, tan perseguido, que entonces puedes lidiar con la problemática de lo que es un ministerio masivo. Porque los ministerios grandes, cuando hay multitudes, hay otras preocupaciones. A nivel ciudad, tienes que lidiar con cuestiones legales, con presiones legales. Tienes que lidiar con presiones a nivel ciudad, con los gobiernos. Tienes que lidiar con otro tipo de problemas. Cuando la crítica viene es más fuerte, cuando se levantan en contra tuya es mucho más grande la persecución. Pero ya tú maduraste, ya pasó el tiempo, ya estás más sazonado. Ya puedes creer más. Y hace 40 años, 35 años a mí me criticaban por cosas y yo me ponía a llorar. A mí me criticaban y yo iba delante de Dios a llorar. Señor, mira lo que me están haciendo, mira lo que están diciendo de mí, mira lo que están... Eso es mentira, están inventando cosas. Y trataba de defenderme. Cuando ya han pasado los años, quiero decirle a usted, llega un momento que tú dices, bueno, deja que hablen. En realidad... no te mueve la crítica, no te mueve, más bien tienes compasión de ellos. Y cuando están hablando algo de uno que es inventado, algo malo que tú sabes que es mentira, simplemente le das gracias a Dios y no le haces caso y no te defiendes. Y es una lección que yo recibí hace muchos años atrás. Aprendí a no defenderme, porque Él es el que me defiende, Él es el que me llamó, Él es el que me sostiene, Él es el que me defiende. Yo no tengo por qué estarme defendiendo. Me está siguiendo acá, pero toma años, amados. Hubieron cosas que yo le pedí a Dios hace 40 años y no me las dio. Me las vino a dar 40 años después. No me dijo que no totalmente, me dijo que no en ese momento, pero me las dio después. Me está siguiendo acá. Y así es en todo. En la vida cristiana hay cosas que tú las recibes en el momento que Dios quiere dártelas y hay otras cosas que Dios las retiene hasta cuando Él quiere. No, o ahora no. ¿Sí? Pablo fue estorbado para no ir a los romanos. Romanos 1:13 dice ahí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado
para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A Pablo el Espíritu Santo no le permitió ir a Asia. Y luego vemos que Dios tenía un mejor plan. Y eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 16. Si usted lee ahí, voy a leer del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Fíjense nomás, Pablo es estorbado. El Señor no le permite ir a Asia. ¿Me está siguiendo acá? Porque Dios tenía un plan mejor. Y usted sabe que más adelante, cuando los macedonios vienen a ayudar a Pablo, estos se convierten en una base clave para el ministerio de Pablo, inclusive en ayudar a Pablo a alcanzar a otras naciones. Los macedonios ayudan a Pablo a alcanzar después a otras naciones. Que sí, que el plan de Dios era llevar a Pablo a Macedonia, no a donde él quería. ¿Me está siguiendo acá? Usted ve ahí en Romanos 15:26, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esta gente terminó apoyando a los que estaban en Jerusalén, de donde había salido todo al principio, los de Macedonia, amados. 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Quiere decir que el Señor no le permitió a Pablo ir a donde él quería y lo llevó a Macedonia porque Dios tenía en plan más adelante usar a los macedonios para financiar el resto de las misiones y las operaciones de lo que iba a hacer Pablo. Y ellos fueron clave, fueron una base y fueron clave en todo el ministerio de Pablo en los años esos que siguieron. Sí, o sea, a veces la respuesta de Dios es no. O a veces es ahora no. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. A veces Dios quiere permitirnos algo, pero el tiempo no es el correcto. Tiempo no es el correcto. Yo comparto aquí en la guía de estudio mi experiencia con una cirugía que yo tuve y una recuperación que tomó mucho tiempo. Y un día yo estaba orando en mi recámara, pidiéndole a Dios que me ayudara a salir de la lenta prueba, y yo estaba orándole al Señor. Y el Señor me trajo un versículo muy tremendo. No quiero extenderme mucho en esto, pero fue el capítulo 1, verso 4 de Santiago, que dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Y Señor, ahí habló a mi corazón, por medio de la palabra. Tú sabes cuando el Espíritu Santo te habla. Yo creo que Dios habla. Y la obra no está completa. Esta prueba tuya va a seguir hasta que la obra se perfeccione, hasta que la paciencia tenga su obra completa. En ese día yo descansé y dije, bueno, Señor, hasta que tú quieras. Pues está tranquilo, yo sé que esto toma tiempo. Cuando tú quieras, tú me vas a levantar de la cama. Yo estuve bastante tiempo en cama. Fue un tiempo tremendo porque es un tiempo que aproveché para estudiar, para leer, para orar, como nunca antes en mi vida. Y le doy gracias a Dios por haber pasado esa prueba. No estoy diciendo que la quiero otra vez, pero sí estoy agradecido con Dios porque me permitió pasar esa prueba. Y hay pruebas que toman tiempo y hay cosas que tú oras y no viene la respuesta, hermano, se demora. ¿Sí? Dice en el contexto de ese texto que le leí, dice el verso 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
Dice, produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso es que hay algunas oraciones que se demoran en ser respondidas, porque tiene que haber una prueba y tiene que haber un tiempo, desde el día en que comienza la prueba hasta el día en que viene la respuesta. Y en ese intervalo, en ese medio tiempo, tú creces. En ese medio tiempo, tú creces en paciencia, maduras. Así es como maduramos. ¿Sí? Gloria a Jesús. Por eso es que la respuesta de Dios a la oración a veces no, y a veces es todavía no. Cuando dicen gloria a Jesús. Aquí le voy a dejar la serie de este tema. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.